Parece, hermanos, sí, oramos. Por cierto, vengan a la escuela dominical, empezamos a las 10 de la mañana. La escuela dominical, la diferencia entre la escuela dominical y este momento que es el sermón, pues es que la única diferencia es que es participativo, se puede volver bidireccional, ¿verdad? Ustedes pueden preguntar, aportar algo, ¿verdad? Comentar. Esa será la única diferencia y que es enseñanza. Yo siempre tengo un conflicto en mi mente, ¿verdad? Pero me tengo que someter a lo que la Biblia dice que hace una distinción entre predicar y enseñar. ¿Será que mi estilo es enseñar más que predicar? Y entonces el sermón normalmente es predicación y la escuela dominical es enseñanza. Una forma de entenderla, ahí se escucha mejor, una forma de entender la enseñanza es que lo que un predicador dice, incluso en una frase de sermón, tomamos una frase de un sermón y se puede convertir en toda una enseñanza de una hora, una sola frase de un sermón. Bien, pues, ¿qué les parece si oramos, hermanos? Señor, gracias, Padre, por tu palabra que viene a nosotros en el consejo de todos los que nos ponemos de pie aquí, Señor, a exponerla. Yo te pido, Señor, que me ayudes a mí a hablar lo que es correcto, lo que es piadoso, lo justo, lo agradable, Señor, hablar con prudencia, hablar con gozo, hablar con seguridad, pero sobre todo, Señor, sobre todo, hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, guiado por tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, hablándonos, edificándonos, Señor, para tu gloria y nuestro gozo y testimonio al mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues voy a hablar un poquito de varias cosas porque el tema da para eso, porque en realidad hoy, a partir de hoy, toca Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y del capítulo 7 solamente llegaré hasta aquí. Pero es forzoso que tengo que tomar desde el 6 aquí. Y esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a leer todo, continuo, todo de corrido. Y luego lo voy a ir desmenuzando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Por cierto, qué bueno que está aquí nuestros hermanos Sergio y Alma. Nos da alegría verles. Saludos a los muchachos. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque versículos antes, pasajes antes, él está estableciendo la realidad de que el creyente ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero todo esto hay que explicarlo bien. En ninguna manera. Esta frase, en ninguna manera, Pablo la usa alrededor de 16 o 17 veces en sus epístolas. Pablo es escritor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Esta frase, en ninguna manera, significa ¿cómo se te ocurre? Ni se te ocurra porque no puede ser, es imposible, ¿verdad? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué les parece si ustedes leen del 20 al 23? Dice así. Porque cuando eras esclavo del pecado, era difícil acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos hijos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Y bueno, pues Pablo continúa, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Que vamos a llegar hasta el versículo 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta ahí. Bueno, que el Señor me ayude. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, la noche de la muerte de los primogénitos, desde que Dios los saca en una noche y bueno, los lleva al Mar Rojo y conocemos la historia y les abre el mar, cruzan y luego todavía avanzan por el desierto y pasan algunos días hasta que les da la ley en el monte Sinaí, que por cierto seguramente han escuchado hablar de otro monte muy famoso, el monte Horeb. Monte Horeb y monte Sinaí es en realidad el mismo monte y a la vez no, porque es un monte principal el Sinaí y luego tiene un submonte que es el monte Horeb. Y a veces la Biblia lo usa indistintamente, monte Horeb y monte Sinaí, el mismo monte, donde les dio la ley. Pasaron 50 días desde que los libertó de la esclavitud de Egipto hasta que les entrega la ley en el Sinaí. 50 días. ¿Ahí está bien así? ¿Sí? 50 días. Todos los eventos del Antiguo Testamento son sombras de cosas que se iban a cumplir en el plan redentor. Son sombras. Allá sucedieron con el pueblo de Dios, el pueblo étnico de Dios, con Israel. Y estas sombras se cumplen con el pueblo de Dios, el único pueblo que Dios tiene. Porque Israel era el pueblo étnico de Dios, descendientes de Abraham. Y dentro de Israel había personas que aunque eran descendientes de Abraham, no eran israelitas, aunque eran descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido circuncidado. Dios le da a Israel la circuncisión física como una señal de una circuncisión profunda del corazón. La circuncisión, que ustedes saben en qué consiste la circuncisión, ¿verdad? En una zona donde hay mucha suciedad, representa que Dios quita de su pueblo ese pecado, ¿verdad? Lo aparta lo limpia. Eso es la circuncisión. Eso significa la circuncisión. Lo que ahora en la iglesia representa el bautismo. Hay una analogía. Porque la circuncisión era una señal externa, física, de algo interno que Dios estaba obrando en los israelitas. De algo interno. Dije, estaba obrando. ¿Por qué? Porque aunque Dios le tomó una noche sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, una noche le tomó. Sí. A Dios le tomó una noche, la noche de la muerte de los primogénitos. Pero le tomó hasta cierto punto, porque incluso no fue absoluto, le tomó 40 años sacar a Egipto, ¿de dónde? Del corazón de Israel. Andan a lo largo del desierto esos 40 años y siempre se acuerdan que están suspirando por la comida de Egipto, anhelando los ídolos de Egipto, la vida en Egipto. De la misma forma, cuando una persona nace de nuevo,
el nuevo nacimiento es un evento, es un evento. Así como la salida de Israel de Egipto fue un evento de una noche, no fue un proceso, fue un evento, una noche. Pero el proceso de limpieza del corazón de los israelitas étnicos fue un proceso, algo largo. Y de igual manera la santificación en nosotros es un proceso. Nacemos de nuevo, somos sacados de la esclavitud, del pecado y de Satanás en un momento. Pero somos gradualmente limpiados y transformados a lo largo de un proceso. ¿Sí? Miren lo que dice aquí Pablo. Primero dice, ¿qué pues? Vamos a concluir, vamos a llegar acaso a esta conclusión equivocada, puesto que me han estado leyendo ustedes que todo este capítulo y el anterior estoy diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y entonces ustedes van a llegar a la conclusión de que entonces no hay problema, vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo le dice, no se equivoquen, yo no estoy diciendo eso, porque miren, si estamos bajo la gracia y la gracia aparece en nuestras vidas como la salvación que Dios nos da, y entonces uno dice, yo soy salvo. Ok, entonces si tú dices, soy salvo por la gracia, porque Efesios dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Entonces soy salvo por la gracia, y ustedes dicen que podemos seguir pecando, pues miren, ¿qué no saben ustedes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. O sea, entonces ustedes dicen, estoy bajo la gracia, puedo seguir pecando. No, espérate, si puedes seguir pecando, entonces tú sigues obedeciendo al pecado y va a traer como resultado muerte. Pero en cambio, si tú te sometes a la justicia, va a producir obediencia. Aquí ustedes me han escuchado decir varias veces, y en los discipulados lo he dicho muchas veces, que justicia significa obediencia. Justicia es obediencia, ¿verdad? La Biblia habla de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que obedecen, ¿verdad? Claro, yo sé que viene la pregunta, no, pero a veces no obedezco, ¿significa que no soy justo? Sí, sí eres justo, pero tenemos ya por 8 años explicando estas doctrinas y las seguiremos explicando cómo esto se armoniza, ¿verdad? ¿Cómo se armoniza que yo sigo pecando, pero soy justo? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Israel era esclavo de los egipcios, esclavo del faraón, ¿verdad? Y el Señor los libertó en una noche. Habéis obedecido, y aquí está la diferencia entre el Israel étnico, digamos, entre el primer Pentecostés allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí, donde Dios les da la ley, ¿verdad? Que nuestro hermano Julio se tomó la amabilidad de recordarnos que hoy es Pentecostés en el calendario cristiano, en el calendario de la cristiandad. No piensen ustedes que esto de que hoy es Pentecostés es una cuestión de una iglesia reformada. Esto es Pentecostés en el calendario, digamos, mundial, de la cristiandad, Sí, el Pentecostés es la palabra griega Penteconta, 50 después de la Pascua, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí está la diferencia. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y Pablo empieza también aquí a manejar la idea de alguien que es esclavo de algo, esclavo de alguien. ¿Qué dice aquí arriba? ¿Sois esclavos? Dices, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y entonces ya desde aquí Pablo presenta la idea de la esclavitud, pero podemos ser esclavos de la ley de Dios, ¿sí? Esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Y dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y cuando dice entregados, se refiere a una persona que es comprada para servirle a alguien. O sea, está el amo allá, digamos, en su hacienda.
y el amo manda al mayordomo al mercado de esclavos a que compre a un esclavo. Entonces, este esclavo es esclavo del dueño de los esclavos, del que se dedica a capturar gente para venderla en el mercado de esclavos. Pero él la compra y la hace libre de este primer amo y va y se la entrega al otro amo, al que lo mandó a él a comprar. ¿Sí me di a entender? Más o menos. Allí en el Sinaí, Dios le dio la ley al Israel étnico y la puso en tablas de piedra. En tablas de piedra. De hecho, más adelante la vuelven a escribir en piedra. Dios la escribió con su propio dedo, ¿verdad? En 2 ocasiones. Se la entrega a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés rompe las tablas y luego Dios le dice, prepárate otras tablas? Y le vuelve a dar la ley. Y más adelante, cuando entran a la tierra prometida, 40 años después, manda a Josué a que escriban la ley, las bendiciones y las maldiciones en piedras que habían sido cubiertas con cal. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. De hecho, ya habían entrado a la tierra prometida. Estaban ahí en la orilla del Jordán, en un valle de una ciudad que actualmente se llama Nablus. Y al norte estaba el monte Ebal y al sur estaba el monte Gerizim. Y arriba en piedras siguen escribiendo la ley. En el monte Ebal escriben las maldiciones y en el monte Gerizim escriben las bendiciones. Y Dios lo hace de tal manera que Israel está en medio y la idea es, toma una decisión. ¿Vas a desobedecer? Mira lo que está ahí escrito. ¿Vas a obedecer? Mira las bendiciones que están acá escritas. Pero la ley durante todo el Antiguo Testamento siempre estuvo en tablas de piedra. Finalmente en piedra, sean las 2 tablas de Moisés o en las que estaban escritas en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Pero aquí dice, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál era la diferencia entre el Israel étnico y nosotros? Acuérdense que todo esto son sombras. Lo del Antiguo Testamento. Son eventos que sucedieron, eventos reales. Hubo una nación real llamada Israel que verdaderamente estaba esclava de un imperio, de los faraones, y todo eso, todo lo demás fue real. Pero eran sombras de cosas venideras, de bienes venideros. Cuando los israelitas veían la ley escrita en aquellas piedras, ellos decían, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Es una obligación. No era algo de corazón. Era algo que se estaba forzado, ¿verdad? Por conveniencia, en el mejor de los casos, por conveniencia a obedecer. Y entonces Dios les da la ley en tablas de piedra 50 días después de que son libertados de Egipto. El Señor Jesús murió en la Pascua. Él fue el Cordero que se entregó a sí mismo para libertarnos de la cárcel de Satanás y de nuestro propio pecado. Así como Israel fue libertado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ahora la iglesia es libertada por el sacrificio de Jesús de la cárcel de Satanás, de la cárcel de nuestro propio pecado, ¿sí? Y somos libertados y somos entregados a un nuevo amo, a un nuevo amo. Y ahora esa ley ya no está en tablas de piedra y no la vemos nosotros y decimos, tengo que obedecer. En Pentecostés baja el Espíritu Santo, 50 días después, Hechos capítulo 2. Baja el Espíritu Santo para habitar en los creyentes, habitar en la iglesia. Y aquí tengo que abrir una explicación, así una ramita de explicación. La iglesia no empezó en Pentecostés. La iglesia empezó desde que el primer ser humano fue salvo, desde Adán y Eva. La iglesia es ese grupo de personas que han sido llamados hacia afuera. Eso significa la palabra iglesia, los llamados hacia afuera de este mundo, de este sistema, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Hemos sido libertados y hemos sido entregados a un buen amo. A un amo que trae vida, porque el amo anterior traía muerte.
porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sí? Entonces, la iglesia empieza desde que la primera persona es salva, pero la diferencia, porque a veces dicen, es que la iglesia empezó en Pentecostés. No, lo que sucede en Pentecostés, quiero que ustedes lo vean aquí conmigo en Efesios capítulo 2, fíjense lo que dice Pablo. Dice, no, es el capítulo 3. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿verdad? El versículo 2, ya saben lo que significa, ¿verdad? Voy a parafrasear el versículo 2. El versículo 2 significa, espero que estén enterados que Dios me nombró apóstol para ustedes, para los gentiles. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjense, Pablo en Filipenses capítulo 3 da sus credenciales. ¿Se acuerdan de las credenciales de Pablo en Filipenses capítulo 3? Hebreo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, todo. O sea, el que era un conocedor del Antiguo Testamento, y aún que era conocedor del Antiguo Testamento, para él estaba velado. Hasta que el Señor, por revelación, le fue declarado el misterio. Aunque era un fariseo de puro y duro, de pura cepa, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, y el ahora se refiere a la hora de hace 2000 años, a la hora de cuando Pablo escribe esto. Como ahora en mis días de Pablo, ¿verdad? Es revelado a personas como yo, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y entonces se fijan que después de la palabra Espíritu está este simbolito, ¿verdad? 2 puntos. Significa que después de los 2 puntos, Pablo va a declarar el misterio del que ha estado hablando los primeros 3 versículos. O sea, Pablo está preparando aquí el escenario para declarar un misterio. ¿Cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, Pablo les está diciendo, gentiles, no se sientan ustedes menos cuando viene un judío, porque ustedes son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Pentecostés? Que así como 1400 años antes, Dios les dio la ley en tablas de piedra, los libertó de la esclavitud, y les dio la ley en tablas de piedra, una ley que tenían que cumplirla, porque de hecho les dice, ahí uno puede leer en Deuteronomio, por ejemplo, mira, aquí están las bendiciones y las maldiciones, y cuando uno lee la lista de las bendiciones y las maldiciones, es en proporción de 3-1, por cada bendición hay 3 maldiciones, ¿verdad? Y uno lee las maldiciones y uno termina deprimido. Tú lees las maldiciones y dice, maldito serás tú en tu entrada y maldito en tu salida, maldito cuando te levantes y maldito cuando te acuestes, maldita será tu mesa, tu alacena, ¿cómo dice? Por un camino saldrán contra ti, por 7 irás huyendo, porque por todo lado van a llegar tus enemigos si desobedeces. Eso es para deprimirse, ¿sí? Para asustarse, para entrar en estrés, porque ¿quién puede cumplir la ley? Entonces delante de ellos era como una presa que estaba siempre a punto de explotar y arrasarlos con su furia. Entonces Dios les da la ley allá, pero en Cristo Jesús, lo que sucede en Pentecostés es que ahora viene el Espíritu Santo y se revela que la iglesia, miren, Pablo que es judío, está diciendo, por revelación me fue declarado el misterio. Pablo no lo sabía. Pablo pensaba que la iglesia se iba a limitar a solamente judíos. Y Dios le revela, no. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué sucede en Pentecostés? Baja el Espíritu Santo de una forma visible, así como con el Señor bajó en forma visible como paloma
que no era una paloma. Algo bajó sobre Jesús que bajó como una paloma suavemente. También sobre los discípulos hubo algo visible porque aparecieron, ¿qué, hermanos? Lenguas como de fuego. No eran de fuego, eran como de fuego. ¿Sí? Como las flamitas esas que se desprenden de una fogata. Y estaban ahí y eran visibles, pero no solamente fue una evidencia visible, fue una evidencia audible, porque tanto en lo visible como en lo audible, el Señor está diciendo, ahora esta salvación que yo he ganado, esta libertad que he ganado para ustedes, no es solamente para judíos, es para gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué? Porque visiblemente eran lenguas, y las lenguas evocan idiomas, hace referencia a idiomas, pero no solamente era visible, sino que audiblemente estaban hablando idiomas. Dice ahí en Hechos 2, les oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido, gente de todas las naciones bajo el cielo. Lo que el Señor está diciendo es, el Espíritu ahora va a habitar en su iglesia. Y la iglesia no solamente son los judíos, son personas de todas las naciones bajo el cielo. Eso es lo que sucede en Pentecostés, visiblemente. Pero internamente, ¿qué es lo que sucede? Que ahora el Espíritu Santo, que es Dios, viene a morar en nosotros los creyentes. Ahora el Espíritu antes no habitaba en los creyentes. Y me refiero, cuando digo creyentes, me refiero principalmente a judíos. Porque sí, siempre estamos machacando que Israel era adúltero, idólatra, ¿verdad? Dios los llevó en cautiverio por su pecado. Sí, pero también había judíos verdaderamente nacidos de nuevo. Había judíos que habían nacido de nuevo, judíos que verdaderamente no solamente decían, tengo que cumplir la ley, sino había judíos que anhelaban cumplir la ley, que era la minoría. Pero eso solamente era producido por la obra del Espíritu Santo que venía y los capacitaba. Y aquí tendríamos que explorar y desarrollar la obra, cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y para decirlo así muy comprimido, es que el Espíritu Santo no habitaba, sino que venía, los habilitaba para algo. Tomaba a David o tomaba a Saúl o tomaba a Sansón para hacer alguna obra a favor de Israel y luego se regresaba el Espíritu Santo. Pero Jesús les promete, les voy a enviar a otro consolador y Él estará con vosotros permanentemente. Entonces baja el Espíritu Santo y para que se sepa que bajó el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo es invisible, entonces da una evidencia visible. O mejor dicho, dos. Las lenguas de fuego y el hablar esas lenguas en otros idiomas. Y ahora el Espíritu, a partir de ahí sí, a partir de Pentecostés, 50 días después cuando nuestro Señor Jesús fue muerto en la cruz, ahí sí el Espíritu Santo ya empieza a vivir en nosotros. Antes no vivía, esa es otra diferencia. Empieza a vivir en nosotros y el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad. La Biblia le llama al Espíritu Santo, uno de los subtítulos, ¿verdad?, que se le da al Espíritu Santo, o títulos, es Espíritu de santidad. ¿Y qué es la santidad en el creyente? La santidad en el creyente es el deseo de ser, es el poder, el deseo y el poder que tiene el creyente producido por el Espíritu Santo de agradar a aquel que es santo. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, así como aquel que os llamó es santo, así también sean vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero entonces sucede algo poderoso en nuestras vidas, algo hermoso en nuestras vidas, hermanos. Que nosotros, a diferencia de los judíos, nosotros no decimos, tengo que, ¿verdad? Tengo que ir al trabajo, quisiera quedarme en casa, es más cómodo, pero bueno, tengo que, ¿verdad? No lo hago con mucho amor, con mucha disposición, pero me conviene hacerlo. Algo que sucede por el Espíritu Santo que bajó en Pentecostés y dejó evidencia de que bajó, ya lo expliqué, lenguas y ¿verdad? Visiblemente, audiblemente, evidencias. Ahora Él se queda en nosotros y como es el Espíritu de santidad, entonces Él desde adentro de nosotros, morando dentro de nosotros, déjame poner ese pasaje.
Perdón, hermanos. Es que me da alergia no escribir bien. Estará con vosotros y mora con vosotros. Juan 14. Dice, algo se escucha por ahí. ¿Es por qué? Algo se está escuchando ahí, hermano. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese lo que el Señor está diciendo, mandamientos. Es importante notar en qué momento habla de mandamientos, porque después dice, y yo rogaré al Padre. Es que dice, si me amáis, guardad los mandamientos. Pero si Jesús no dijera lo siguiente a los discípulos, ¿qué problema? Les está dando una orden, guarden mis mandamientos. Pero resulta que el Espíritu Santo todavía no había bajado. Entonces, si les da la orden, guarden mis mandamientos, pero no les dice lo siguiente, los está condenando, por decirlo de una forma, al fracaso. ¿Sí me explico, hermanos? Sería lo mismo que Israel. Aquí están las tablas, ¿verdad? Aquí están las piedras con la ley pintada y aquí están las dos tablas. Obedezcan. Tengo que, pero no lo amo, ni lo deseo, ni lo puedo lograr en automático. Por eso es que inmediatamente les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense qué hermoso es esto, porque Jesús ama al Padre, Jesús ama la ley. Jesús es como el rey David cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces el Señor sabe que nos estaba encargando algo, pero que nosotros en nuestra fuerza no lo podemos lograr. Entonces por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, la palabra consolador, paracletos, ¿verdad? Ya lo hemos explicado muchas veces, pero hay que siempre explicarlo porque olvidamos y porque tenemos algunos hermanitos nuevos. Para, ¿verdad? Viene de la palabra griega para, que significa a un lado de donde vienen las líneas, ¿cómo se llaman? Paralelas, ¿verdad? Son dos líneas que van una junto a la otra. Y kletos viene de kaleo, de la misma palabra de donde viene kaleo, eclesía, de este sufijo, kaleo, llamar, ¿verdad? Significa hacia afuera. Kaleo, llamar hacia afuera. Eso significa la iglesia. Dios nos llamó hacia afuera de este mundo. Pero este es el parakaleo. Es el que está a un lado y vas en el camino, en un camino difícil, en una senda difícil, pero Él va a un lado. Igual tú vas aquí y Él también va acá, pero Él va a un lado y te va motivando, te va echando porras, te va fortaleciendo. En la versión Vulgata latina, esta palabra consolador es cum fortis. Cum fortis. Cum, de donde viene con, que está junto con, fortis, fortaleciéndote. Va junto a ti, fortaleciéndote. Así dice en la versión Vulgata latina de Eusebio Jerónimo. ¿Mande? Aconsejando también, ¿sí? Pero es la idea de fortalecer, estar fortaleciendo. Por eso cuando se habla de exhortar también, ¿verdad? Se habla de alguien que está motivando a otra persona. Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Bueno, ¿está o no está, Señor? Sí, está y estará. ¿Por qué? Porque más adelante Jesús dice, les voy a enviar, aquí dice, 3 renglones arriba, dice, os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Jesús era el consolador. Si dice otro, significa que hay más de uno. Jesús era el consolador y Jesús siempre los fortaleció, fue el confortis para ellos. Jesús los animó, Jesús los motivó, Jesús los consoló también, ¿verdad? Jesús fue todo para ellos, suplió todas sus necesidades. Pero Él se va a ir. Y Jesús sabe que la iglesia va a explotar, ya lo dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Esto va a crecer mucho y yo solamente puedo estar, yo Jesús, Dios,
hecho hombre, solamente puedo estar en un solo lugar en el tiempo y el espacio, como humano. Me tengo que ir, les conviene que me vaya, pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar a otro consolador, porque yo soy el primer consolador, les voy a enviar a otro consolador. Y él dice, el Espíritu, y entonces aclara la identidad de este otro consolador, el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Aquí menciona otro título, ¿verdad? Yo les mencioné el de Espíritu de Santidad. Aquí menciona Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lleva la palabra de Dios, la ley, ya no solamente está ahí externa, ahora la manda al interior de nuestro corazón. La palabra de Dios, la verdad. Recuerden que uno de los muchos títulos que la Biblia se da a sí misma es la verdad. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que Él trae la verdad a nuestro corazón, al cual el mundo no puede recibir. No lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y ellos hubieran preguntado, ¿cómo que mora con vosotros? Sí, tengo 3 años y medio viviendo con ustedes, hubiera dicho el Señor. 3 años y medio viviendo, de hecho ustedes viven conmigo más bien, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en algún momento el Señor dice, oh, generación maligna y perversa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Mora con vosotros y estará en vosotros. Y en un sentido muy literal, Jesús no podía estar en ellos. Jesús no puede estar en nosotros como humano porque es carne. Puede estar con nosotros. Me refiero al Jesús histórico, ¿sí? Al Dios hombre encarnado. No puede estar en nosotros. Pero Él quiere estar en nosotros. ¿Y cómo lo solucionó el Padre? Se va el Hijo y manda al Espíritu Santo, que está en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está ya en nosotros, algo sucede, diferente a Pentecostés allá en el Monte Oreb. Y es que en el Monte Oreb la ley estaba afuera y nosotros decíamos, tengo que obedecerla, o el judío decía, tengo que obedecerla. Pero ahora en Cristo, la ley ha venido a nosotros, el Espíritu nos ha dado nueva vida y nos ha dado la vida del Espíritu. Y ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuánto amo yo tu ley? Deseo obedecer, porque te amo, Señor. Y no solamente deseo obedecer, el Espíritu es el Confortis. Él nos da el poder de obedecer. Nos ayuda a obedecer cada día. Pone en nosotros el anhelo de agradar a Dios. Ese es el tema que Pablo viene desarrollando en Romanos 6, desde Romanos 5 y Romanos 6. El tema de que si estamos en Cristo no podemos estar practicando el pecado. Es una contradicción. Porque si tú estás practicando el pecado y eres esclavo del pecado, significa que sigues siendo propiedad del antiguo amo. No has sido libertado de la esclavitud. Si hubieras sido libertado de la esclavitud de Satanás y del pecado, y aún de tu propia carne, entonces estarías produciendo obediencia, la obediencia que viene por el Espíritu Santo. Déjeme regresar aquí. No, perdón. Es que tengo aquí varias pestañas abiertas. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí usa la palabra forma, morfe, con la idea de un molde, ¿verdad? Habéis obedecido de corazón a una forma de doctrina. Se nos vació como metal líquido en un molde de barro, ¿verdad? Recuerdan que estábamos viendo en 1 Timoteo la forma de las sanas palabras, la forma de la sana doctrina. Lo estábamos viendo en una escuela dominical, ¿verdad? Ahora el Señor nos ha entregado una forma de doctrina. ¿Cuál forma de doctrina? La sana doctrina, ¿sí? La obediencia a Cristo. Dice, y libertados del pecado, como Israel fue libertado de Egipto, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y un siervo no le queda de otra más que obedecer, ¿verdad? La diferencia con los siervos antiguos que también tenían que obedecer es que ahora nosotros, por la obra del Espíritu Santo, ahora anhelamos obedecer. Les voy a recordar un pasaje de la ley de Moisés
que alguna vez yo ya expliqué aquí, de la ley de los esclavos. Quizá lo van a recordar, donde una persona tenía deudas y se podía vender él como siervo, como esclavo a un paisano. Pero la ley establecía que solamente se podía vender por 6 años. Al 7º año tenía que salir libre. Entonces esta persona tenía muchas deudas y tenía que venderse para pagar sus deudas. No es que quisiera venderse. ¿Quién quiere venderse como esclavo a alguien? Nadie quiere, pero no le quedaba de otra. Y la única forma de saldar sus deudas era venderse como esclavo a un paisano. El Señor lo permitía, pero para regular eso y para que no hubiera miseria extrema en la tierra, Dios estableció, por ejemplo, varias leyes, y una de ellas era la ley del jubileo. Y la otra de que en el año 50 las tierras regresaban a sus amos originales, a sus dueños originales. En el 7º año los esclavos quedaban libres. Y entonces algo pasaba en este caso, y el Señor lo contempla en la ley de los esclavos, donde esta persona durante 6 años estuvo obedeciendo porque tenía que, pero fue conociendo al amo. Durante estos 6 años, fueron 6 años suficientes para conocer al amo, y entonces algo sucede en su interior que llega a amar al amo. Y entonces cuando se cumplen los 6 años y va a iniciar el 7º año, quedaba libre, pero él podía decidir quedarse con su amo. ¿Qué lo hizo decidir quedarse con su amo? ¿Se acuerdan cuando les expliqué que lo llevaban a un poste del dintel de la puerta y ponía la oreja ahí? Imagínense, doloroso, ¿no? Y agarraban pues como un picayelo, ¿verdad? Una lesna, dice la Biblia, y pues un martillo, y le hacían un hoyo y le colgaban un tipo de arracada que significaba que él ya le pertenecía a esa persona. Pero para él llegar a ese punto donde él decía, yo me quiero quedar aquí, significa que tuvo suficiente tiempo para conocerlo y llegó a comprender o a apreciar las virtudes de ese amo. Se enamoró, lo llegó a amar. Lo que antes empezó como una obligación, después surgió desde adentro de su corazón, ¿verdad? Por eso es que, hablando de virtudes, todos conocemos este pasaje, ¿lo recuerdan? Pedro lo dice, pero en realidad, aunque Pedro lo dice, lo que Pedro está haciendo es repetir otro pasaje de Deuteronomio, que Dios le dice a Israel, vosotros sois linaje escogido. Nosotros pensamos que Pedro fue el que, digamos, ¿verdad? Al que se le inspiró este pasaje. Y sí, a Pedro se le inspira que lo escriba aquí en su carta, pero Pedro está citando el libro de Deuteronomio. Esta frase así completita está en Deuteronomio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este esclavo israelita llega a conocer a su amo y se enamora de sus virtudes y ahora quiere servirle por amor. Y ahora él se entrega por amor a su nuevo amo. Hablo como humano, regreso a Romanos capítulo 6, por vuestra humana debilidad. ¿Sí? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y creo que todos podemos comprender esto. Pablo sigue hablando de esta imagen del mercado de los esclavos, donde antes el esclavo servía para cosas que no trascendían y cosas pecaminosas incluso. Entonces Pablo está diciendo, así ahora ustedes presenten sus miembros para servir a la justicia. Había un grupo, los gnósticos, en la época de Jesús, que ellos decían, y el gnosticismo simplemente ha transmutado a otras formas que siguen vigentes el día de hoy. En nuestra época, esa idea sigue vigente de que todo lo espiritual es bueno en automático y todo lo físico es malo en automático. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, esto se infiltró de varias maneras, de varias formas. Por ejemplo, con la idea del celibato. Durante la Edad Media se enseñaba
que el matrimonio, que el sexo, el ejercer la sexualidad dentro del matrimonio era un mal necesario para poder mantener, para poder prolongar la raza humana. Así se enseñaba, como un mal necesario. De ahí surgieron esas ideas del celibato, el monasticismo, el no casarse, o la mortificación del cuerpo, el flagelarse, ¿verdad? Hay que matar la carne, decían. Pero la Biblia no presenta al cuerpo necesariamente o únicamente como un instrumento para la iniquidad. Porque la Biblia dice que vio Dios todo lo que había hecho, eso incluía a Adán y Eva en su cuerpo, y era bueno en gran manera. Entonces, la Biblia sí enseña que nosotros podemos presentar nuestros miembros físicos como instrumentos para la justicia, para hacer lo bueno. Tan sencillo como simplemente es con mi cuerpo físico que voy y predico el evangelio. Es con mi cuerpo físico que ayudo a un necesitado en la calle. Es con mi cuerpo físico que ayudo aquí a colocar las sillas, la pantalla, las bocinas. Es con mi cuerpo físico que estoy sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces aquí dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a la obediencia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Si una persona tiene un amo, que es el pecado, hay otro amo, que es la justicia. Porque en la Biblia y en la vida nomás hay dos cosas, el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la piedad y la impiedad. Y nomás hay dos amos, el pecado y la justicia, Dios y Satanás, ¿verdad? Entonces, si una persona es miembro de Satanás, está sometido a Satanás, no está sometido a Dios, es libre para con Dios. ¿Se comprende eso? Es libre para con Dios. Eso es simplemente lo que Pablo quiere decir. Erais libres acerca de la justicia, pero cuando erais esclavos del pecado, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, si antes nosotros teníamos un amo y era el pecado y Satanás y toda clase de concupiscencias, ¿cuál era el fin que teníamos? O sea, en otras palabras, ¿cuál ganancia obteníamos? ¿Qué ganancia se obtiene con servir al pecado? Con servir al mundo, con servir a la iniquidad, con servir a Satanás, con servir al sistema de este mundo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice que todo lo que hay en el mundo será destruido, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces nosotros, hermanos, tenemos siempre que evaluar y recordarnos a qué amo conviene servirle. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fuimos libertados. Y quiero, hermanos, resaltar esta palabra. La palabra libertados es una palabra muy fuerte que Pablo usa. Es una palabra muy dramática. Hay mucho dramatismo en la palabra libertados. Nosotros no la comprendemos muy bien. No la dimensionamos muy bien, ¿verdad? Como muchas verdades de la Biblia que requieren meditación. Por eso la Biblia hay que meditarla, hermanos, porque a veces cometemos el error, ¿verdad? De decir, bueno, me voy a tomar mi dosis de Biblia el día de hoy. Y peor aún, ¿no? Si abrimos la Biblia así como donde caiga y pongo el dedo y leo el versículo, ya tomé mi dosis de hoy, ¿verdad? Eso es malo, es infructuoso, sirve de casi nada. Y entonces hay muchas verdades, de hecho toda la Biblia está llena de verdades en las que hay que meditar, darle vuelta, rumiarlas, masticarlas. Y ser libertado es una palabra muy dramática. Tan solamente, y siempre estoy refiriéndome a eso, ¿verdad?
a temas de guerras, o especialmente mi tema favorito, de mis temas favoritos, la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay un día cuando los aliados desembarcaron en Normandía, ¿verdad? Ese día se le conoció como, ¿alguien sabe el nombre? El día de D-Day, ¿verdad? El día de. Ahí empezó la liberación de Europa. Y hasta esa frase la podemos decir de noche, así de rapidito y sin meditar, la liberación de Europa. Sí, pero hay que ver todo de lo que fueron libertados, ¿no? Fueron libertados de un régimen, del régimen nazi, con todo lo que implicó, y no voy a desmenuzar esto porque no quiero que nadie se empiece a estresar ni a sentir triste, ¿verdad? Ni a sentir, pues sí, triste por todo lo que implicó, ¿verdad? Pero había una tiranía que implicaba asesinatos en masa, premeditados, ¿verdad? Esclavitud literal de personas, mucha carencia, mucha gente murió de hambre, y así, o sea, vean los documentales, vean las películas, internet está lleno de eso. Aquí dice que fuimos libertados del pecado. Hubo un día de liberación, hubo un D-Day para nosotros. Hubo un día D para nosotros. Así como un día los ejércitos aliados de canadienses, ingleses, norteamericanos e incluso algunos franceses que regresaron a su tierra, empezaron a liberar su tierra en las playas de Normandía, en Francia, el norte de Francia. Así también un día el Señor desembarcó en nuestras playas y nos liberó. A veces nosotros, debido a que no podríamos decir un testimonio así como, oh hermanos, yo un día me inyectaba heroína directamente en las venas, pero un día conocí a Cristo. A veces como que no dimensionamos qué tan grande fue nuestra liberación, ¿verdad? Porque no dormíamos debajo de los puentes, ni estuve 5 años en la cárcel o cosas así. A veces pensamos que lo que Dios vino a hacer en nuestra vida fue una maquillada nomás. Podemos cometer ese error. Podemos cometer, es que yo no era tan malo, ¿verdad? Hay personas más malas que yo. Los que duermen debajo de los puentes y los que se inyectan heroína. No, el Señor un día vino a libertarnos de una cárcel que nos tenía encerrados y que al final íbamos a salir de esa cárcel a otra cárcel. Una cárcel en esta vida, en la cárcel del pecado y del príncipe de este mundo, y se nos iba a abrir la puerta para echarnos a una cárcel mayor donde íbamos a sufrir la peor de las ignominias, la misma ira vaciada, pura y dura de Dios. De eso fuimos libertados. Tenemos que meditar en eso, hermanos. ¿Qué tan grande fue nuestra liberación? ¿Sí? Libertados del pecado, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y ahora también, así como libertados del pecado, hay mucho que meditar en todo lo que implica y el alcance, la extensión y el dramatismo de este evento. También aquí hay mucho que meditar en esto, hermanos. Siervos de Dios. Siervos de Dios. Y las dos más mal traducidas, las dos palabras más mal traducidas de toda la Biblia, en casi todas las versiones, las dos palabras más mal traducidas, ¿cuáles son, David? Dulos tiene que ser una de ellas. Dulos definitivamente es una, y el antónimo, lo contrario, Kyrios, ¿verdad? Dulos y Kyrios. Nosotros leemos siervos, y saben ustedes que si pusiera aquí el texto griego, en siervos sí vamos a encontrar, es más, vamos a hacerlo. Quiero que ustedes lo vean conmigo. Bien, déjenme aquí cerrar ventanas. Bien, es entonces Romanos, quiero que vean Romanos 6:20 primero.
Cuando porque esclavos estaban siendo del pecado, miren la palabra, ¿sí? Que a su vez viene, lo que está en negro es la palabra de la cual se deriva, ¿sí? Dulos. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Dulos, 6:20, ¿verdad? Bien, veamos ahora el 6:22. ¿Sí era el 6:22? Sí. Veamos el 6:22. Habiendo... Ay, no lo veo. A ver, nomás déjame ver. Y hechos siervos de Dios. Aquí está. Habiendo sido esclavizados. Gracias. Es que está aquí. Aquí está. Una vez más está como una desinencia. Aquí está. Dulo. Es lo mismo. ¿Sí? Dulotentes. Dulotentes. Habiendo sido esclavizados. Entonces, yo quiero que ustedes vean, en caso de que alguien no me esté comprendiendo lo que quiero hacer, es que quiero que vean que aquí cuando dice esclavos, es la misma palabra para siervos. ¿Sí? Es la misma raíz, dulos. ¿Verdad? Y el dulos es el esclavo del Kyrios, que en la Biblia es la otra palabra que les digo que no está bien traducida. Cuando dice Señor, pues miles de veces, ¿verdad? Hablando de que Jesús es el Señor, debería ser la palabra el amo. El amo. El amo. Dijo. Nosotros somos librados por Dios, pero no somos libres de Dios. Sí. Es lo que está, gracias, es lo que está diciendo. Somos librados de un amo para ser entregados a otro amo. Para ser entregados. Sí. Pero en Dios dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien. Amén, así es. Aquí Pablo lo está poniendo, miren. O sea, vean ustedes los contrastes. Dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí está poniendo esa dualidad. No dualidad, esa contraste, eso es lo correcto, gracias, ese contraste. Igual acá vuelve a presentar el contraste, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, en cuanto al otro amo, tú eras libre, él no era tu esclavo, la justicia. Tú eras esclavo, le pertenecías a un amo, el pecado. Y con el otro amo, eras libre. Y ahora el Señor nos libertó de ese tirano. La gente que vive en pecado y que dicen que hay gente que incluso literalmente o verbalmente lo exteriorizan. El pecado es muy, muy bueno, es muy hermoso. Hay gente que lo dice también, ¿verdad? Pero no saben que el fin es muerte y que el pecado temporalmente es engañoso. El pecado hay un libro por ahí que nos gusta mucho, David, a mí, y presenta 10 características del pecado. Y una de las características del pecado es que es engañoso. Es engañoso. El pecado. Es mentira. Pero en cambio, la justicia es verdadera en Cristo Jesús. Dice, ahora eras libres acerca de la justicia. Y aquí está el contraste, miren, otra vez el contraste. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más, y la palabra más establece el contraste. Ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y así como la palabra libertados es dramática, la palabra siervos o dulos o esclavos es una palabra con una carga de significado muy grande. Con una carga de significado muy grande. Y aquí entra una verdad, y es que en la vida cristiana el Señor cambió nuestro corazón. Israel, voy a regresármelo a hace 40 minutos. A Israel se le da la ley en tablas de piedra.
¿Y cómo era el corazón de Israel también, hermanos? Era de piedra. Era de piedra. Entonces internamente también sucede algo. ¿Sí? Era de piedra en el sentido que estaba endurecido. Era impermeable a la ley. La palabra no traspasaba, rebotaba. Endurecido también en un sentido muy literal de su comportamiento. Cuando se dice que una persona está endurecida, significa que es contumaz, que es necia, que es rebelde, que no es sensible, que dice pero no va a hacer, que está repitiendo el mismo patrón de pecado. Pero la Biblia dice en Jeremías 31 y Jeremías 32 y Ezequiel 36 y Ezequiel 34, donde habla del nuevo pacto, dice que Dios quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Por cierto, al ser de piedra no solamente está duro, también está muerto, porque la piedra no tiene vida. Pero ahora en Cristo Jesús se nos da una nueva vida y un corazón de carne que es receptivo a la ley de Dios. ¿Sí? Y entonces suceden dos cosas. Que el Señor pone su temor en nuestro corazón y ahora entonces anhelamos agradar a Dios, pero también el Señor nos ayuda en nuestra obediencia. Hemos sido siervos de Dios. Este es un siervo bueno, hermanos. Perdón, es un amo bueno. Porque el amo anterior era un tirano que al final a todas las personas las iba a mandar a la muerte. Pero el amo actual que nosotros tenemos en Dios a través de Cristo Jesús es un amo que nos tiene paciencia en nuestras debilidades. Que aunque Él ha producido un verdadero deseo de agradarle, si tú estás en Cristo, uno de los distintivos, tienes que evaluarte, ¿estoy en Cristo? Si tú encuentras este distintivo junto con otros, gózate y dale gloria a Dios porque estás en Cristo y es de verdad deseo obedecer. Con todo mi corazón deseo obedecer. ¿Y qué pasa cuando no obedezco? Bueno, este es un amo benevolente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 5. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, por Él seremos salvos de su ira. ¿Sí? O sea, cuando éramos enemigos de Dios, ¿cómo nos trató Dios? Cuando éramos sus enemigos, benevolentemente. Ahora que hemos sido reconciliados, ¿cómo nos trata Dios cuando fallamos? Si antes solo fallábamos, enemigos de Dios, ciegos, sordos, aborreciendo a Dios, huyendo a Dios, muertos. Y Dios nos trató benevolentemente. Ahora que hemos sido reconciliados, cuando alguna vez seamos ciegos, cuando alguna vez seamos sordos, ¿cómo nos tratará Dios, hermanos? Pablo dice, pues mucho más. Ahora que hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? La palabra siervos, hermanos, y hasta aquí voy a llegar, implica todo un servicio que se rinde a Dios en amor. Toda una vida de entrega y devoción, una vida rendida, de servicio, de amor, de contemplación. ¿Se acuerdan de aquel siervo que durante 6 años sirvió y luego al inicio del 7º año decide venderse, quedarse ya con su amo? Durante esos 6 años él estuvo contemplando las virtudes de ese buen amo que él tenía. Digo, para que haya decidido quedarse con él ya para siempre, significa que vio cosas buenas en ese amo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, con ese mismo poder que Dios hizo allá en Génesis 1, capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios sea la luz, con ese mismo poder es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor se transfigura en aquel monte y despliega su gloria? Que sus ropas brillaron, resplandecieron. ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo Pedro? ¿Mande?
él menciona una palabra, dice, maestro, qué bueno que estamos. es bueno estar aquí. Es bueno estar aquí. Bueno es que estemos aquí, ¿verdad? Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Regreso a 2 Timoteo 4:6. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones, ¿verdad? La gente, si tú le invitas a seguir a Cristo, piensan que es algo aburrido y piensan en todo lo que se tienen que privar. Entonces ya no me voy a poder emborrachar, ya no voy a poder ir a fiestas, esto, lo otro, ¿verdad? Es que no les ha resplandecido la luz. Pero cuando la luz resplandece, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y como dijimos que es la gloria de Dios según Pedro en la transfiguración, es buena, es agradable. Es bueno, Señor, estar aquí. Es bueno estar aquí, es muy bueno estar aquí. La Biblia dice en Jeremías que cuando Dios quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, dice, ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, mencionando cuando Dios hace el nuevo pacto con aquellos a los que salva, que es el pacto de salvación, algo de lo que aquí se ha hablado por muchos años. Cuando Dios hace el pacto de salvación, o sea, cuando lo hace nacer de nuevo, dice, ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y yo siempre lo parafraseo así. Ya no le andaremos hablando a nadie por teléfono, oye, ven a la iglesia. No necesito decirle, ven a la iglesia, porque dice, yo quiero estar ahí. Es bueno estar ahí. Oye, asiste, oye, conéctate a los estudios, oye, ofrenda. Oye, sé generoso, sé sacrificial, dale gracias a Dios con tu ofrenda. No necesitamos ya decir eso porque yo sé a quién sirvo. Conozco sus glorias. Él lo merece todo de mí. ¿Verdad? Eso es lo que Dios hace. Cuando nos hace siervos de Dios, Dios es un buen amo. Es el mejor amo que hay. ¿Verdad? Pero vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Dije que iba a llegar hasta el 7:6, pero pues esto fue lo que avanzamos y yo espero en el Señor que nosotros podamos meditar en estas verdades, en las verdades de que hemos sido libertados de un tirano, ¿verdad? Hay un himno que dice, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Fíjense qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Y lo que ahora el Señor está haciendo por nosotros y lo que nos está todavía reservado, no solamente en esta vida, sino también en la venidera, todo debido a que tenemos un amo que es bueno, es benevolente, es el mejor amo, nuestro Dios, por Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro y vamos también a prepararnos para tomar la comunión. Bendito Señor. Gracias, Padre, por las glorias que nos has permitido ver, tuyas, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nosotros, aunque no te estábamos buscando y aunque estábamos huyendo de ti, tú tuviste misericordia y nos atrajiste a ti con lazos de amor. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, por los méritos de tu Hijo, de su vida perfecta y su muerte perfecta, tú nos resucitaste juntamente con Él y nos sentaste a tu diestra en los lugares celestiales. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias, Señor, por habernos hecho libres y ahora tus siervos. Te bendecimos y te damos gracias. Yo te ruego, Señor, yo a título mío personal, que me ayudes a mí y a todos los que hay aquí que han nacido de nuevo esta semana, a caminar con paz y con gozo, contemplándote solo a ti, no importa las circunstancias, a confiar en ti y a descansar en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.